El jardín del vizconde. En una ciudad donde las apariencias salvan reputaciones, Carmen era solo una lavandera, empujada, humillada y obligada a recoger su dignidad entre las calles. Álvaro, el vizconde, la encuentra por casualidad en su jardín secreto y ve en ella algo que la corte se empeña en negar: coraje. Cuando un medallón aparece entre sus pertenencias, la ciudad señala con el dedo: pruebas plantadas, enemigos al acecho y solo 3 días para demostrar la verdad. En el ojo de la tormenta, un gesto de protección se convierte en promesa, y un beso breve en la lluvia puede cambiar destinos. Esta es la historia de Carmen y Álvaro: honor, secretos y un amor que desafía a la propia corte. El mercado donde un secreto floreció. El amanecer en Cádiz siempre llegaba pintado de dorado, como si Dios derramara miel sobre las piedras blancas de la ciudad. Carmen Herrera despertó con el primer rayo de sol que se infiltraba por la ventana estrecha de su cuarto modesto, ubicado en el último piso de un edificio que ya había conocido días mejores. El aroma salado del mar se mezclaba con el olor a jabón casero que impregnaba sus manos, cicatrices invisibles de una vida dedicada a lavar la ropa ajena. A los 22 años, Carmen poseía una belleza sencilla que parecía florecer a pesar de las adversidades. Sus cabellos castaño oscuros, siempre recogidos en un moño sin pretensiones, enmarcaban un rostro de rasgos delicados, ojos color miel que guardaban una luz melancólica, cejas bien dibujadas y labios rosados que rara vez se curvaban en sonrisas amplias. Su piel, dorada por el sol andaluz, exhibía pequeñas pecas sobre la nariz recta, y sus manos, aunque encallecidas por el trabajo arduo, mantenían una elegancia natural en cada gesto. El vestido de algodón azul grisáceo que llevaba había sido remendado tantas veces que se había convertido en una colcha de retazos de su propia historia. «Buenos días, mamá», murmuró al retrato descolorido sobre la mesa de madera gastada. La imagen silenciosa de María Herrera la observaba con la misma expresión serena que Carmen recordaba de la infancia. 3 años habían pasado desde que la fiebre se llevara a su madre, dejándola sola en el mundo con solo sus habilidades como lavandera y una determinación férrea de sobrevivir con dignidad. Después de comer un pedazo de pan duro mojado en leche tibia, Carmen arregló su cesta de mimbre y salió para otro día de trabajo. Las calles de Cádiz despertaban lentamente, con vendedores ambulantes anunciando sus productos y pescadores regresando con las redes llenas de la madrugada en el mar. La feria matutina bullía de vida cuando Carmen llegó. Puestos coloridos exhibían frutas frescas, tejidos importados y especias exóticas que perfumaban el aire con aromas de canela y clavo. Buscaba a doña Esperanza, la comerciante que solía contratarla para lavar las toallas de lino fino vendidas en su puesto. «Carmen, querida», gritó doña Esperanza, saludando con entusiasmo. «Tengo trabajo para ti hoy. Unas 20 toallas de lino que necesitan quedar impecables para los clientes de la alta sociedad». «¿Por cuánto, señora?» «8 reales, como siempre». Carmen asintió, agradecida por el trabajo asegurado. 8 reales significaban comida en la mesa por algunos días y tal vez hasta un pequeño pedazo de azúcar para endulzar el té de la noche. Fue entonces cuando escuchó las voces familiares que siempre hacían que su corazón se apretara de ansiedad. Un grupo de jóvenes cortesanos se acercaba, sus ropas de seda y terciopelo contrastando brutalmente con la vestimenta simple de los comerciantes locales. «Mira, Rodrigo», dijo una de las jóvenes, señalando en dirección a Carmen con su abanico ornamentado. «La lavandera está aquí otra vez, con sus remiendos y su pobreza». Carmen sintió el rubor subir por las mejillas. Doña Isabella de Mendoza, hija de un conde influyente, nunca perdía una oportunidad de humillarla públicamente. Sus cabellos rubios elaboradamente peinados y sus vestidos importados de París la hacían sentirse como una intrusa en su propio país. «Isabella, por favor», murmuró Carmen, tratando de alejarse discretamente.
por favor, nada. La joven noble se rió cruelmente, acercándose. Y miren estas manos. Parecen corteza de árbol. Y este vestido, hizo una mueca teatral. Mi padre usa trapos mejores para limpiar los cascos de los caballos. Los otros cortesanos estallaron en carcajadas, atrayendo miradas curiosas de los otros visitantes de la feria. Carmen sintió lágrimas picar sus ojos, pero se obligó a mantener la dignidad. Vamos, Isabella, intervino don Rodrigo de Vega, un muchacho de apariencia afeminada. Deja a la pobre criatura en paz. No tiene la culpa de haber nacido en cuna inadecuada. Tienes razón, Rodrigo. Isabella abrió su abanico con un movimiento dramático. Algunas personas simplemente nacen para servir. Es el orden natural de las cosas. Sin poder soportar más humillaciones, Carmen soltó la cesta de mimbre y corrió. Sus lágrimas finalmente desbordaron, empañando su visión mientras huía por las calles tortuosas de Cádiz. El sonido de las risas crueles resonaba en sus oídos como una pesadilla de la cual no lograba despertar. Corrió sin dirección, guiada solo por la urgencia de esconderse, de encontrar un lugar donde pudiera llorar en paz. Sus piernas temblaban y su corazón se disparaba cuando finalmente se detuvo, jadeante, frente a un portón de hierro forjado entreabierto. A través de las rejas ornamentadas, vislumbró un jardín secreto que parecía pertenecer a otro mundo. Rosales exuberantes flanqueaban senderos de piedra blanca, creando un laberinto natural perfumado y sereno. Pérgolas cubiertas de jazmín formaban arcos sombreados, y una fuente de mármol murmuraba suavemente en el centro del jardín, sus aguas cristalinas reflejando los rayos dorados del sol. Carmen miró a su alrededor, verificando si había alguien cerca. El portón estaba sin cerrojo, como si la invitara a entrar. Sin pensar en las consecuencias, se deslizó dentro del jardín y cerró el portón tras de sí. El perfume de las rosas la envolvió como un abrazo maternal. Allí, protegida por muros altos cubiertos de enredaderas floridas, Carmen finalmente permitió que sus lágrimas fluyeran libremente. Se sentó en un banco de piedra bajo una pérgola de jazmín y escondió el rostro entre las manos. ¿Por qué, Dios?, susurró entre sollozos. ¿Por qué nací para ser blanco de tanto desprecio? El jardín respondió con el murmullo de la fuente y el susurro del viento entre las hojas. Era un refugio perfecto, un pedazo del paraíso escondido en el corazón de la ciudad. Carmen respiró profundamente, sintiendo el perfume de las flores calmar su alma herida. No sabía que estaba siendo observada. Desde la terraza de mármol de la mansión adyacente, el vizconde Álvaro de Montemayor contemplaba la escena con una expresión de sorpresa mezclada con algo más profundo que no lograba definir. A los 31 años, Álvaro era un hombre de presencia imponente, alto, con hombros anchos que se mantenían siempre erguidos en postura aristocrática. Sus cabellos negros como el ébano estaban siempre impecablemente peinados hacia atrás, revelando una frente noble y rasgos esculpidos que parecían haber salido de una estatua griega. Ojos verde grisáceos, profundos como el mar en tempestad, observaban el mundo con una mezcla de melancolía e inteligencia aguda. Una pequeña cicatriz en la sien izquierda, recuerdo de un duelo en la juventud, solo acentuaba su masculinidad, y sus labios, aunque rara vez curvados en sonrisas, poseían una sensualidad natural que hacía suspirar a las damas de la corte. Vestido con una casaca de lana azul marino sobre chaleco de seda crema y pantalones ajustados de cuero fino, Álvaro representaba la elegancia masculina de la aristocracia española. Sin embargo, a diferencia de sus pares, evitaba las frivolidades de la vida social, prefiriendo la soledad de sus libros y jardines. «Patrón», murmuró Diego, su criado más antiguo, acercándose discretamente. «Hay una joven en su jardín particular». «La veo, Diego». «¿Debo expulsarla, señor?».
Álvaro observó la figura delicada de Carmen, notando cómo se encogía de dolor emocional. Algo en su postura vulnerable tocó una fibra sensible en su corazón hacía mucho tiempo protegido por muros invisibles. No, dijo finalmente, su voz grave cargada de una decisión que no comprendía completamente. Déjala quedarse. Pero, señor, es una invasión. Es un alma en sufrimiento, Diego. Y este jardín siempre fue un refugio para corazones heridos. El criado hizo una reverencia silenciosa y se retiró, acostumbrado a las decisiones aparentemente inexplicables de su señor. Álvaro permaneció en la terraza, observando. Vio cuando Carmen se levantó y caminó entre los rosales, tocando delicadamente los pétalos como si fueran sagrados. Vio cuando se arrodilló junto a la fuente, mojándose el rostro con agua fresca. Y vio cuando se sentó nuevamente, esta vez con una expresión más serena, como si el jardín hubiera operado su magia curativa. Sin ruido, Álvaro bajó las escaleras de mármol y se dirigió a los aposentos de los criados. Encontró una cesta de mimbre, la llenó con pan fresco, frutas y una pequeña toalla de lino suave. Añadió también un frasco de agua de rosas que había sido regalo de su difunta madre. Con pasos silenciosos, se acercó al jardín y dejó la cesta en un banco cerca del portón, donde Carmen ciertamente la encontraría al salir. Escribió una pequeña nota. Para un alma gentil que honra este jardín con su presencia. Que las rosas le traigan el consuelo que merece. No firmó la nota. Carmen sintió una presencia suave en el aire, como si ángeles invisibles hubieran pasado por allí. Al levantarse para partir, descubrió la cesta y la nota. Sus lágrimas regresaron, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y sorpresa. ¿Quién será?, murmuró, apretando la nota contra el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen sonrió genuinamente. Alguien la había visto en su momento más vulnerable y, en lugar de despreciarla, le había ofrecido bondad. Tomó la cesta y salió del jardín con el corazón más ligero, sin saber que el hombre que observaba desde su ventana acababa de permitir que una extraña invadiera no solo su jardín privado, sino también las defensas cuidadosamente construidas alrededor de su corazón solitario. ¿Quién era el misterioso benefactor que firmaba notas con palabras tan gentiles como los pétalos que perfumaban su refugio secreto? Menta, té y confesiones ocultas. 3 días habían pasado desde que Carmen descubriera el jardín secreto. 3 días en que había regresado al mismo portón de hierro forjado, siempre al final de la tarde, cuando el sol pintaba las piedras blancas de Cádiz con tonos dorados. 3 días en que había encontrado pequeños regalos dejados discretamente, un ramillete de menta fresca, galletas de almendra envueltas en papel fino. Una pequeña rosa roja con una nota que decía solo para alegrar un día difícil. Esta tarde de octubre, Carmen se acercó al jardín con el corazón acelerado. No sabía por qué continuaba regresando, solo sentía una fuerza invisible que la atraía a aquel refugio perfumado. Tal vez fuera la paz que encontraba entre los rosales, o la esperanza de descubrir quién era su protector silencioso. El portón estaba entreabierto, como siempre. Carmen se deslizó adentro y fue directamente al banco bajo la pérgola de jazmín, su lugar favorito. Esta vez, sin embargo, encontró algo diferente, una pequeña mesa de hierro forjado había sido colocada allí, con 2 tazas de porcelana delicada, una tetera humeante y una bandeja con pastelillos recién horneados. «Buenas tardes», dijo una voz grave detrás de ella. Carmen se volteó sobresaltada, sintiendo la sangre drenar de su rostro. Allí estaba él, alto, elegante, con aquellos ojos verde grisáceos que parecían capaces de leer su alma. El vizconde Álvaro de Montemayor en persona, llevando una casaca de lana gris sobre chaleco de seda blanca, impecable como siempre. «Vizconde». Carmen hizo una reverencia apresurada, las mejillas en llamas. «Perdón,
señor, no sabía qué. Por favor, siéntese, interrumpió Álvaro suavemente, acercándose con pasos medidos. El té está caliente, y sería una lástima desperdiciarlo. Carmen permaneció inmóvil, dividida entre el deseo de huir y la curiosidad de finalmente conocer a su benefactor misterioso. Álvaro pareció notar su vacilación. No tengo intenciones inadecuadas, señorita. Simplemente, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Simplemente me agrada tener compañía en mi jardín. Pero, señor, yo solo soy una lavandera. ¿No es apropiado qué? ¿Apropiado según quién? Álvaro acercó una silla para ella, sus ojos nunca dejando su rostro. Aquí, entre estos rosales, no existen títulos ni jerarquías. Solo existen dos personas compartiendo un momento de paz. Carmen vaciló por un instante más, luego se sentó en el borde de la silla, la espalda recta como una vara. Álvaro sirvió el té, y ella notó cómo sus manos eran elegantes a pesar de ser masculinas, con dedos largos que sostenían la porcelana con delicadeza natural. ¿Cómo supo que yo venía aquí?, preguntó ella, aceptando la taza con manos temblorosas. La vi llorar el primer día. La voz de Álvaro era baja, casi un susurro. Reconocí el dolor en sus ojos. ¿Por qué no me expulsó? Álvaro bebió un sorbo de té antes de responder, como si necesitara tiempo para formar los pensamientos. Porque este jardín fue creado por mi madre para ser un refugio. Ella decía que la belleza de las flores debería compartirse con almas que necesitaran consuelo. Su madre era una mujer sabia. Lo era. Una sonrisa melancólica curvó los labios de Álvaro. Murió cuando yo tenía 16 años. Desde entonces, el jardín permaneció prácticamente abandonado hasta que usted apareció. Carmen sintió una punzada de empatía. Ella también conocía el dolor de perder una madre. La mía murió hace 3 años. Fiebre. Las palabras salieron espontáneamente, sorprendiéndola con su propia valentía. Cantaba mientras trabajaba. Canciones antiguas que había aprendido de la abuela. Ahora, a veces canto sola y finjo que ella todavía está ahí, riéndose de las letras graciosas. ¿Cómo eran esas canciones? Carmen se ruborizó, dándose cuenta de que había hablado demasiado. Son canciones sencillas, señor. Nada que interesaría a alguien como el señor. ¿Alguien como yo? Álvaro inclinó la cabeza, genuinamente curioso. ¿Y cómo soy yo, en su opinión? La pregunta tomó a Carmen desprevenida. Estudió el rostro del vizconde, notando cómo la luz filtrada por las hojas creaba sombras suaves en sus pómulos. El señor es gentil, dijo finalmente. Más gentil de lo que esperaba de un noble. ¿Y qué esperaba? Desprecio, tal vez. Arrogancia. Carmen bajó los ojos a la taza. Es a lo que estoy acostumbrada. Lamento que haya pasado por eso. La sinceridad en su voz la hizo levantar los ojos nuevamente. Había algo en los ojos verde grisáceos de Álvaro que la hacía sentirse vista. Realmente vista, tal vez por primera vez en su vida. ¿Por qué hace esto?, preguntó ella súbitamente. ¿Por qué es gentil conmigo? Álvaro se quedó en silencio por un largo momento, girando la taza entre las manos. Cuando finalmente habló, su voz cargaba una vulnerabilidad que Carmen no esperaba. Porque hace mucho tiempo que no encuentro a alguien que sea real. Genuina. La miró directamente. En la corte, todas las palabras son calculadas, todos los gestos tienen segundas intenciones. Pero usted llora cuando está triste y sonríe cuando está feliz. Es refrescante. Carmen sintió el corazón acelerarse peligrosamente.
No debería decir esas cosas, señor. ¿Por qué no? Porque somos de mundos diferentes. Porque el Señor tiene obligaciones, una reputación que mantener. Porque personas como yo no deben soñar con cosas imposibles. ¿Y quién dijo que son imposibles? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de posibilidades que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Mi padre quiere que me case con doña Esperanza de Córdoba antes de Navidad, dijo Álvaro abruptamente, sorprendiéndose con su propia confesión. Es una alianza política. Dos fortunas uniéndose para preservar el poder de dos familias. Carmen sintió algo apretarse en su pecho, un dolor extraño e intenso. Entonces debería hacerlo. Es su deber. Deber. Álvaro rió amargamente. Esa palabra gobierna cada aspecto de mi vida. Deber con el nombre de la familia, deber con las tradiciones, deber con expectativas que no creé. A veces me pregunto si existe algo más allá del deber. Existe. Las palabras salieron antes de que Carmen pudiera censurarlas. Existe la libertad, aunque sea pequeña. Existe la elección de ser bondadoso cuando se podría ser cruel. Existe la decisión de mirar más allá de los títulos y ver a las personas como realmente son. ¿Cómo me ve usted? Carmen respiró profundamente, sintiéndose como si estuviera al borde de un precipicio. Veo a un hombre que podría haberme expulsado de su jardín, pero eligió ofrecerme té. Veo a alguien que carga peso en los hombros, pero no ha olvidado ser humano. Y yo veo a una mujer que trabaja con las manos para sostener su dignidad, que canta canciones de la madre para ahuyentar la soledad, que acepta gentilezas sin perder su independencia. Los ojos de ambos se encontraron, y por un momento el mundo más allá de los muros del jardín dejó de existir. No había títulos, no había diferencias sociales, solo dos personas reconociendo algo raro y precioso en el otro. Esto es peligroso, susurró Carmen. Sí, concordó Álvaro. Muy peligroso. Pero ninguno de los dos se movió para alejarse. Un ruido de pasos en la calle del otro lado del muro los hizo volver abruptamente a la realidad. Carmen se levantó rápidamente, casi volcando la taza. Debo irme. ¿Volverá mañana? La pregunta escapó de los labios de Álvaro antes de que pudiera contenerla. Carmen vaciló, sabiendo que debería decir no, sabiendo que cada encuentro los acercaba más a un precipicio que podría destruirlos. No sé si debería. ¿Pero volverá? Carmen lo miró fijamente por un largo momento, viendo en sus ojos la misma lucha interna que libraba consigo misma. Sí, susurró finalmente. Volveré. Álvaro asintió, y Carmen percibió que él respiraba como si hubiera contenido el aire durante toda la conversación. Traiga una de las canciones de su madre, pidió él suavemente. Me gustaría escucharla. Carmen asintió y se dirigió al portón, pero se detuvo antes de salir. ¿Vizconde? Sí. ¿Cómo debo llamarle aquí, en este jardín donde no existen títulos? Álvaro sonrió, y fue como si el sol surgiera entre las nubes. Álvaro. Solo Álvaro. Y yo soy solo Carmen. Carmen, repitió él, como si estuviera saboreando el nombre. Es un nombre hermoso. Ella salió del jardín con el corazón latiendo desacompasado, sin saber que Álvaro permaneció sentado a la mesa mucho tiempo después, aún sintiendo el perfume suave de rosas que ella había dejado en el aire. Al día siguiente, cuando Carmen regresó, encontró la misma mesa arreglada con el mismo cuidado. Esta vez, sin embargo, había una pequeña maceta con plantas de menta. Para que pueda plantar en su casa, explicó Álvaro cuando ella preguntó. Así, siempre que sienta el perfume, recordará este jardín. ¿Y a usted? La pregunta escapó antes de que pudiera pensarla.
Esperemos que sí, respondió él, y había algo en su voz que hizo que el corazón de Carmen se acelerara peligrosamente. Mientras compartían el té en silencio cómodo, ambos sabían que estaban construyendo algo que podría ser maravilloso o desastroso. Tal vez ambas cosas. Pero ¿podría el secreto guardarse para siempre, o los muros del jardín no serían lo suficientemente altos para proteger un amor que desafiaba todas las convenciones de la sociedad española? Un toque que hizo temblar al mundo. El verano había llegado a Cádiz con toda su fuerza ardiente, transformando las piedras blancas de la ciudad en hornos que irradiaban calor incluso después de la puesta del sol. En el jardín secreto de Álvaro, sin embargo, la sombra de las pérgolas y el murmullo de la fuente creaban un oasis de frescura donde Carmen y él se encontraban todas las tardes desde hacía casi 2 meses. Carmen se había convertido en parte natural de aquel refugio. Sus manos, antes conocedoras únicamente del jabón áspero y de las tinas de lavado, ahora sabían distinguir entre el toque delicado necesario para podar una rosa damascena y el corte firme que exigían las espinas rebeldes de las trepadoras. Álvaro le había enseñado los secretos que aprendiera de su madre, como reconocer el momento exacto de recoger los pétalos para hacer agua perfumada, donde plantar para que cada especie recibiera la cantidad ideal de sol. «Cuidado con las espinas», murmuró él esa tarde, colocándose detrás de Carmen mientras ella intentaba alcanzar una rama demasiado alta. «Son traicioneras en este rosal». La proximidad del cuerpo masculino hizo que Carmen sintiera un calor que nada tenía que ver con el verano andaluz. El perfume sutil de bergamota y sándalo que usaba Álvaro se mezclaba con el aroma natural de su piel, creando una fragancia que la hacía perder la concentración. ¿Así?, preguntó ella, tratando de mantener firme la voz mientras sostenía las tijeras de podar. «Exactamente», respondió Álvaro, y ella sintió su aliento tibio rozar su oreja. «Tienes manos de jardinera nata». «Manos de trabajadora», corrigió Carmen, tratando de alejarse discretamente de la proximidad peligrosa. «Acostumbradas a lidiar con cosas difíciles». ¿Y por qué eso sería menos valioso? Carmen se volvió, encontrando los ojos verdigrises de Álvaro más cerca de lo que esperaba. Por un momento, el mundo pareció reducirse al espacio entre ellos, cargado de una tensión que crecía en cada encuentro. «Porque el mundo valora las manos suaves», respondió ella, bajando la mirada hacia sus propias manos callosas. «No estás marcadas por el trabajo». Álvaro tomó una de las manos de ella entre las suyas, ignorando las protestas silenciosas que hacía. Sus dedos trazaron suavemente las líneas dejadas por el trabajo arduo, como si estuviera leyendo una historia preciosa. «Estas manos sostienen una vida con dignidad. Crean belleza donde tocan». Su voz era baja, íntima. «Son las manos más hermosas que he visto jamás». Carmen sintió lágrimas picarle los ojos. Nadie había hablado jamás de sus manos con tal reverencia. «Álvaro», susurró ella. «Di mi nombre otra vez», le pidió él, aún sosteniendo su mano. «No debería». «Por favor». «Álvaro», repitió ella, y fue como una oración, una confesión, una promesa. El momento fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados en el pasillo de la mansión. Diego, el criado más antiguo, apareció en la entrada del jardín con expresión preocupada. «Patrón, perdón por la interrupción, pero don Luis de Mendoza está aquí para verle. Dice que es urgente». Carmen se alejó rápidamente, el hechizo roto por la realidad que siempre los aguardaba más allá de los muros floridos. Don Luis era el padre de Isabella, la joven que la había humillado en la feria. Su presencia allí no podía significar nada bueno. «Ve por la entrada lateral», murmuró Álvaro a Carmen, indicando un portón casi oculto entre las trepadoras. «Diego, dile a don Luis que lo recibiré en el despacho en 5 minutos».
Carmen asintió y corrió hacia la salida secundaria, pero no antes de oír a Álvaro susurrar: «Vuelve mañana. Por favor». Ya en la calle, Carmen se forzó a caminar normalmente, como si fuera apenas una joven más volviendo del mercado. Sin embargo, no notó que Esteban, uno de los criados más nuevos de la mansión Montemayor, la observaba desde la ventana trasera con ojos calculadores. A la mañana siguiente, mientras Carmen colgaba la ropa lavada en el pequeño tendedero de su cuarto, oyó voces conocidas en la calle de abajo. Se asomó por la ventana y vio a Isabella de Mendoza caminando con dos amigas, todas vestidas con sus vestidos de verano más elaborados. «Juro que vi a la lavandera saliendo de los jardines de los Montemayor ayer por la tarde», decía una de las jóvenes, aduladora de Isabella. «¿Qué estaría haciendo allí?» «Probablemente robando flores para vender en la feria», respondió Isabella con desdén. «Esa gente no tiene escrúpulos». «¿Pero por qué lo permitiría el vizconde?» «Tal vez no lo sepa». Isabella se detuvo exactamente debajo de la ventana de Carmen. O tal vez, su voz adquirió un tono malicioso. Tal vez nuestro noble vecindario haya desarrollado gustos peculiares. Las tres jóvenes rieron, y el sonido hizo que la sangre de Carmen se helara. Se alejó de la ventana, el corazón disparado. Los rumores ya habían comenzado. Esa tarde, Carmen vaciló delante del portón del jardín durante mucho tiempo antes de entrar. Encontró a Álvaro esperándola con expresión sombría, una carta abierta sobre la mesa del té. «¿Qué pasó?», preguntó ella, notando la tensión en sus hombros. «Mi padre escribió desde Madrid». Álvaro alzó la carta. «Parece que han llegado a sus oídos algunos comentarios sobre mi vida social». Carmen sintió el mundo girar a su alrededor. «¿Qué tipo de comentarios?» «Nada específico aún. Solo insinuaciones sobre compañías inadecuadas». Los ojos de él encontraron los suyos. «Quiere acelerar los preparativos para mi boda con Doña Esperanza». «Entonces debería hacerlo», dijo Carmen, forzando la voz a sonar firme. «Es lo que siempre supe que pasaría». «No es eso lo que yo quiero». «Lo que tú quieras no importa. Lo que yo quiera no importa». Carmen se levantó bruscamente. «Somos de mundos diferentes, Álvaro». «Siempre lo supe». «Carmen, por favor». «No». Se volvió hacia él, lágrimas brillando en sus ojos. «Tú tienes una vida, una familia, obligaciones. Y yo tengo mi dignidad. No voy a ser la causa de la ruina de nadie. ¿Y si estoy dispuesto a correr el riesgo? Pero yo no lo estoy». La confesión salió como un grito, sorprendiendo a ambos. Carmen se cubrió la boca con las manos, horrorizada por su propia vulnerabilidad. «No estoy dispuesta a vivir mirando por encima del hombro», continuó ella, más bajo. «No estoy dispuesta a ser tu sucio secreto, tu vergüenza escondida. Merezco más que eso». Álvaro se acercó a ella, cada paso medido y deliberado. «Te mereces todo. Mereces ser respetada, admirada, amada abiertamente». Su voz era ronca de emoción. «Pero soy un cobarde, Carmen. Un cobarde que no puede imaginar su vida sin ti, pero que tampoco puede encontrar valor para desafiar al mundo entero». «Entonces estamos perdidos», susurró ella. «No». Álvaro tomó las manos de ella entre las suyas. «Todavía no. Dame tiempo. Déjame encontrar una forma». «¿Qué forma?» «Álvaro, sé realista. Los hombres como tú no se casan con mujeres como yo. No en este mundo, no en esta época». «¿Y si huyéramos?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una chispa peligrosa. Carmen lo miró fijamente, buscando señales de que estaba bromeando,
pero vio solo desesperación sincera en sus ojos. ¿Huir a dónde? ¿Para vivir como plebeyos? ¿Para que tú renuncies a todo lo que conoces y yo sea responsable de tu ruina? Para vivir libres. La libertad no se come, Álvaro. La libertad no paga deudas ni sostiene una casa. Yo tengo. Tú tienes mientras seas el vizconde Álvaro de Montemayor. Sin tu título, sin tu familia, no tienes nada. Y no dejaré que sacrifiques tu vida por un sueño imposible. Carmen se dirigió al portón, pero Álvaro la alcanzó y sujetó su brazo suavemente. No te vayas. No así. ¿Cómo, entonces? Promete que volverás mañana. Que me darás una oportunidad de encontrar una solución. Carmen lo miró fijamente durante un largo momento. Vio el dolor en sus ojos, el mismo conflicto que desgarraba su propio corazón. Una última vez, dijo finalmente. Volveré mañana, pero será para despedirnos adecuadamente. Carmen. Es la única promesa que puedo hacer. Salió del jardín sin mirar atrás, sin ver cómo Álvaro permaneció allí, inmóvil, hasta que la oscuridad se tragó el perfume de rosas que ella había dejado tras de sí. Esa noche, mientras Carmen lloraba silenciosamente en su cuarto, Álvaro caminaba por la mansión como un fantasma, sosteniendo una de las plantas de menta que ella había plantado en el jardín. El perfume suave de la hierba le recordaba todo lo que podría perder, todo lo que tal vez nunca hubiera poseído realmente. A la mañana siguiente, Esteban buscó a don Luis de Mendoza con información que sabía era valiosa. ¿Acaso Carmen cumpliría su promesa de una última despedida, o el peso de los rumores sería demasiado fuerte para resistir? ¿Y qué precio estaría dispuesto a pagar Álvaro para mantener a su lado a la mujer que había aprendido a amar, aunque el mundo entero se volviera contra ellos? Tormenta, labios y el primer beso. La tarde había llegado cargada de nubes pesadas que prometían la primera tormenta del otoño. Carmen caminaba por las calles estrechas de Cádiz con el corazón pesado, sabiendo que este sería su último encuentro con Álvaro. Había pasado la noche en vela, ensayando las palabras de despedida que desgarrarían su corazón, pero que eran necesarias para preservar el honor de ambos. Estaba a pocos metros del portón familiar cuando oyó las voces que la hacían estremecerse. «Miren a quien tenemos aquí», dijo Rodrigo de Vega, emergiendo de un carruaje junto con otros dos jóvenes cortesanos. Nuestra querida lavandera, siempre puntual en sus quehaceres. Carmen trató de desviar el camino, pero ellos la siguieron, sus botas de cuero fino resonando en las piedras de la calle como tambores de guerra. ¿A dónde vas con tanta prisa, querida? Isabella de Mendoza bajó del carruaje, su vestido de seda verde susurrando como hojas secas. No será hasta los jardines de los Montemayor, ¿verdad? La sangre de Carmen se heló. Apresuró el paso, pero los jóvenes nobles la alcanzaron fácilmente, formando un semicírculo a su alrededor. ¡Qué interesante!, continuó Isabella, abriendo su abanico con un movimiento teatral. Una lavandera frecuentando los jardines de un vizconde. ¿Qué tipo de servicios estaría prestando? Por favor, déjenme pasar, murmuró Carmen, tratando de mantener la dignidad a pesar del temblor en su voz. Por supuesto que te dejaremos, se rió Rodrigo. Pero primero, ¿qué tal si nos cuentas sobre esos encuentros secretos? El pueblo de Cádiz estaría tan interesado en saber. No hay encuentros secretos, mintió Carmen, las mejillas ardiendo. ¿No? Isabella inclinó la cabeza con falsa inocencia. Entonces no te importará que te acompañemos hasta allá, solo para verificar. Antes de que Carmen pudiera protestar, el grupo comenzó a empujarla hacia el portón del jardín. Sus risas crueles resonaban por las calles, atrayendo miradas curiosas de transeúntes que se apartaban para no involucrarse. ¡Alto!
La voz de Álvaro cortó el aire como una hoja. Apareció en el portón principal de la mansión, no en el acceso discreto del jardín, sino en la entrada majestuosa reservada a los visitantes de su clase. Vestía una casaca azul marino sobre chaleco de seda blanca, impecable a pesar de la prisa evidente. Sus ojos verdigrises brillaban peligrosamente mientras evaluaba la escena. «Vizconde». Isabella hizo una reverencia exagerada. «Qué casualidad encontrarlo aquí». «Realmente una casualidad», respondió Álvaro, su voz cortante como hielo. «Ya que esta es mi residencia». Rodrigo dio un paso adelante, el pecho hinchado de arrogancia juvenil. «Solo estábamos escoltando a esta señora, que parecía perdida en su propiedad». ¿Perdida? Álvaro bajó los escalones lentamente, cada movimiento calculado para demostrar autoridad. «La señorita Carmen no está perdida. Viene aquí por mi invitación». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen sintió el mundo girar a su alrededor. Álvaro acababa de confirmar públicamente lo que era solo un rumor. ¿Por su invitación? Isabella no pudo ocultar la sorpresa maliciosa en su voz. «Qué progresista de su parte, vizconde». «Es progresista valorar a las personas por su carácter, no por su cuna», replicó Álvaro, colocándose entre Carmen y los jóvenes nobles. Algo que, claramente, no todos han aprendido. Rodrigo avanzó un paso, el rostro rojo de ira. ¿Está insinuando que no tenemos carácter? Estoy afirmando que los hombres de verdadero carácter no persiguen mujeres indefensas por las calles, respondió Álvaro calmadamente, pero había acero en su voz. ¿Indefensa? Rodrigo soltó una carcajada forzada. Es solo una lavandera, Álvaro. No necesitas fingir que es más que eso. El empujón vino rápido y violento. Rodrigo puso las manos en el pecho de Álvaro, tratando de forzarlo hacia atrás. Pero el vizconde había entrenado esgrima desde niño, su cuerpo reaccionó por instinto, sujetando la muñeca del joven con fuerza suficiente para hacerlo soltar un gemido de dolor. «Si vuelves a tocarme», dijo Álvaro, su voz baja y peligrosa, «o a hablar así de la señorita Carmen, me responderás a mí personalmente. Y te garantizo que no será una conversación civilizada». «¿Estás protegiendo a una plebeya?» Isabella no podía creer lo que presenciaba. «Tu reputación». «Mi reputación es problema mío», cortó Álvaro. «Ahora, salgan de mi propiedad. Todos». El grupo vaciló por un momento, pero la autoridad en la voz del vizconde era innegable. Lentamente, retrocedieron hacia el carruaje, pero no antes de que Isabella lanzara una última mirada venenosa a Carmen. «Esto no se va a quedar así», murmuró ella, lo suficientemente alto para que todos oyeran. Cuando finalmente se marcharon, Álvaro se volvió hacia Carmen, que había permanecido inmóvil durante toda la confrontación, pálida como el papel. «Carmen, yo. ¿Por qué hiciste eso?» La voz de ella salió como un susurro estrangulado. «¿Por qué confirmaste los rumores?» «Porque no podía dejar que te humillaran». Pero ahora, Carmen se cubrió el rostro con las manos. «Ahora toda Cádiz lo sabrá. Tu reputación, tu boda». «Ven», dijo Álvaro suavemente, extendiendo la mano. «No podemos conversar aquí en la calle». Carmen vaciló, sabiendo que entrar en la mansión sería aceptar una complicidad que los comprometería aún más. Pero las lágrimas ya comenzaban a caer, y no soportaba la idea de llorar en público otra vez. Lo siguió al interior de la mansión, a través de pasillos adornados con pinturas ancestrales y muebles de caoba pulida. Álvaro la condujo hasta una biblioteca íntima, con estantes repletos de libros encuadernados en cuero y una chimenea ya encendida para ahuyentar la humedad del otoño.
Siéntate, le pidió, indicando un sillón de terciopelo verde junto al fuego. No puedo quedarme, dijo Carmen, permaneciendo de pie. Después de lo que pasó. Después de lo que pasó, ya no hay vuelta atrás. Álvaro se acercó a ella, sus manos extendiéndose como si quisiera tocarla, pero deteniéndose en el aire. Los rumores ya existían, Carmen. Yo solo dejé de esconderme de ellos. No entiendes, explotó ella, finalmente dejando que la frustración saliera a la superficie. Tú puedes darte el lujo de desafiar las convenciones porque eres un vizconde. Pero yo soy solo una lavandera que ahora será vista como ¿Cómo qué? Como tu amante. La palabra salió como un grito de dolor. Como una mujer que vende favores a cambio de protección. Nadie que te conozca pensaría eso. Nadie me conoce, Álvaro. Carmen comenzó a caminar por la biblioteca, su agitación creciendo. Soy invisible para esa gente, excepto cuando me convierto en objeto de chismes o diversión. Álvaro la observó por un momento, viendo el dolor genuino en cada línea de su cuerpo tenso. Tienes razón, dijo finalmente. Fui egoísta. Pensé solo en protegerte en el momento, sin considerar las consecuencias. ¿Y ahora? Carmen dejó de caminar y lo miró fijamente. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, admitió él, y la honestidad brutal de su respuesta la golpeó como un puñetazo. Solo sé que no puedo fingir que no siento lo que siento por ti. Lo que tú sientes no cambia nuestra realidad. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Qué debemos separarnos para siempre? ¿Qué debo casarme con una mujer a la que no amo mientras tú desapareces de mi vida como si nunca hubieras existido? Sí, susurró Carmen, aunque la palabra parecía desgarrar su garganta. Es exactamente eso. No lo acepto. No tienes opción. Siempre hay una opción. Carmen rió amargamente. ¿Qué opción? ¿Huir? ¿Vivir como parias? ¿Que tú destruyas todo aquello por lo que tu familia trabajó durante generaciones? Si es necesario. La declaración quedó suspendida entre ellos como un puente sobre un abismo. Carmen lo miró fijamente, buscando señales de que no hablaba en serio, pero vio solo una determinación feroz en sus ojos. «Estás loco», murmuró ella. «Probablemente. Álvaro. Te amo». Las palabras salieron simples, directas, sin floreos románticos ni promesas grandiosas. Solo la verdad desnuda y cruda que había cargado en el pecho durante semanas. Carmen sintió las piernas flaquear. Se sujetó del respaldo de una silla, el mundo girando a su alrededor. No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Porque hace todo más difícil. O más simple. El sonido de pasos en el pasillo los interrumpió. Diego apareció en la puerta, su expresión grave. Patrón, perdone la interrupción, pero hay problemas en el jardín. ¿Qué tipo de problemas? Alguien trató de destruir los rosales. Logramos espantarlo, pero Diego vaciló. Muchas plantas fueron dañadas. Carmen jadeó, llevándose la mano a la boca. Los rosales que había aprendido a podar, las plantas que había ayudado a sembrar. Era una venganza dirigida a ella. Voy a ver, dijo Álvaro, dirigiéndose a la puerta. Carmen, por favor, quédate aquí. No, ella lo siguió. Si fue culpa mía, necesito ver. El jardín estaba en caos. Rosales arrancados de raíz, pétalos esparcidos por el suelo como sangre, la fuente sucia con tierra y hojas. Era una destrucción sistemática, calculada para causar el máximo dolor emocional. Carmen cayó de rodillas al lado de un rosal damasceno que había podado por primera vez hacía semanas.
Ahora estaba roto, sus flores pisoteadas en la tierra húmeda. Fueron ellos, susurró ella. Sabían lo que este lugar significa. La primera gota de lluvia cayó en ese momento, seguida por otras. En segundos, la tormenta prometida se desató sobre ellos, empapando a Carmen mientras permanecía arrodillada entre los restos del jardín. Álvaro corrió hasta ella, ignorando la lluvia que mojaba sus trajes finos. Carmen, vamos adentro. No, ella se levantó, el cabello pegado al rostro por las lágrimas y la lluvia. Destruyeron todo. Todo lo que construimos juntos. ¿Podemos plantar otra vez? No. Se volvió hacia él, los ojos brillando de furia y desesperación. No habrá próxima vez. No podemos seguir fingiendo que esto puede funcionar. Carmen. Ganaron, Álvaro. Su voz se quebró. Nos mostraron lo que pasa cuando desafiamos las reglas. Álvaro la sujetó por los hombros, forzándola a mirar a sus ojos. No van a ganar. No dejaré que ganen. ¿Cómo puedes impedirlo? ¿Cómo puedes luchar contra el mundo entero? Comenzando por aquí, por ahora, por nosotros. Antes de que Carmen pudiera protestar otra vez, Álvaro eliminó la distancia entre ellos. Sus manos se deslizaron de los hombros de ella hasta su rostro, sosteniéndola como si fuera de cristal y al mismo tiempo como si fuera su ancla en medio de la tormenta. El beso vino urgente, desesperado, cargado de semanas de contención y negación. Los labios de Álvaro eran cálidos contra los suyos, que estaban fríos por la lluvia y la conmoción. Por un momento, Carmen se puso rígida, sorprendida por la intensidad, pero entonces algo dentro de ella se rindió. Sus brazos se alzaron instintivamente, las manos hundiéndose en el cabello mojado de él mientras devolvía el beso con toda la pasión que había tratado de negar. El sabor de él era masculino, con trazas de vino y algo indefiniblemente suyo que la hacía sentirse ebria. La lluvia caía alrededor de ellos, transformando el jardín destruido en un mundo privado donde solo ellos existían. El perfume de las rosas pisoteadas se mezclaba con el aroma de la tierra mojada y la esencia íntima de sus cuerpos cercanos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeando. Álvaro apoyó la frente en la de ella, sus ojos cerrados como si tratara de memorizar el momento. No me dejes, susurró él contra sus labios. No ahora. Carmen sintió lágrimas mezclarse con la lluvia en sus mejillas. Álvaro. Quédate conmigo esta noche. Solo esta noche. La tormenta rugía a su alrededor, pero en el espacio entre sus cuerpos había una calma extraña, como el ojo de un huracán. Carmen sabía que debería decir que no, sabía que cada momento que pasara con él los llevaría más profundo por un camino sin retorno. Pero cuando alzó los ojos y vio la vulnerabilidad desnuda en los ojos verdigrises de él, supo que ya había tomado su decisión mucho antes de este momento. Una noche, susurró ella, y sellaron el acuerdo con otro beso, más suave esta vez, una promesa susurrada entre almas que se reconocían. Pero ni en los jardines destruidos ni en la lluvia tempestuosa podían escapar de la realidad que los esperaría con el amanecer. ¿Acaso las decisiones que toma el corazón en momentos de pasión raramente sobreviven a la luz cruel del día siguiente? Susurros que pueden cambiar destinos. El amanecer llegó tímido a Cádiz, como si el mismo sol dudara en iluminar las consecuencias de la noche anterior. Carmen despertó en la biblioteca de la mansión Montemayor, envuelta en una manta de lana suave que no recordaba haber pedido. Álvaro dormía en el sillón al lado, el cuello en ángulo incómodo, una de las manos aún extendida hacia ella, como si incluso en sueños quisiera asegurarse de que no desapareciera. El recuerdo del beso bajo la lluvia volvió como una ola cálida, haciendo que se tocara inconscientemente los labios. Aún podía sentir su sabor, la presión urgente de sus manos en su rostro,
el modo en que todo el mundo se había reducido a aquel momento de rendición mutua. Pero ahora, con la luz dorada de la mañana filtrándose por las cortinas de terciopelo, la realidad pesaba sobre sus hombros como un manto de plomo. Había pasado la noche en la casa de un hombre soltero. Había besado a un vizconde. Había prometido cosas que una mujer sensata jamás debería prometer. «Buenos días», murmuró Álvaro, abriendo los ojos y encontrando inmediatamente los de ella. «¿Has dormido bien?». Carmen sintió calor subir por las mejillas. Incluso desarreglado por el sueño, con los cabellos negros revueltos y una sombra de barba oscureciendo su mentón, era devastadoramente atractivo. «Yo, sí», tartamudeó ella, ajustando la manta alrededor del cuerpo. «Pero debo irme. Si alguien se da cuenta de que no dormí en casa». Carmen, Álvaro se levantó y vino a sentarse en el borde del sillón de ella, cuidadoso de no invadir su espacio personal. «Sobre anoche». «Fue un error», dijo ella rápidamente, antes de que perdiera el valor. La tormenta, la emoción, no debería haber pasado. No fue un error. La certeza en su voz la hizo alzar los ojos hacia él. Había una determinación nueva en su expresión, como si durante la noche hubiera tomado alguna decisión importante. «Álvaro. Escúchame, por favor». Él extendió la mano, deteniéndose a centímetros de la suya sobre la manta. «No puedo deshacer lo que pasó ayer. No puedo fingir que no siento lo que siento. Pero puedo intentar protegerte de las consecuencias». «¿Cómo?». «No vuelvas al mercado. No te sometas más a las humillaciones públicas». Carmen frunció el ceño, una punzada de alarma disparándose en su pecho. «Necesito trabajar, Álvaro. Necesito comer, pagar mi cuarto». «Lo sé. Por eso te ofrezco trabajo aquí». Habló rápidamente, como si temiera que ella lo interrumpiera. «Mi ama de llaves está envejeciendo y necesita ayuda. Podría ser costurera. Cuidar la ropa de la casa, ayudar en el invernadero con las plantas. Trabajo honesto, salario justo». Carmen lo miró fijamente por un largo momento, procesando la propuesta. Era tentador, significaría seguridad financiera, protección de las miradas crueles de la sociedad. Pero también significaría dependencia total de él. «¿Y cuándo te cases con Doña Esperanza?», preguntó ella suavemente. «¿Qué pasará conmigo entonces?». Álvaro vaciló, y esa vacilación fue respuesta suficiente. «No lo sé», admitió finalmente. «Pero al menos estaré seguro de que estás a salvo hasta entonces». «Hasta entonces», repitió Carmen, una sonrisa amarga curvando sus labios. Como si fuera solo cuestión de tiempo hasta ser descartada. «¿No es eso lo que quise decir?». «¿No?». Ella se levantó, dejando caer la manta. «Entonces, ¿qué quisiste decir?». «Que seré tu protegida mientras sea conveniente. ¿Tu empleada de confianza que además resulta ser la mujer a la que besas en jardines?». «Carmen, por favor». «No soy tu responsabilidad, Álvaro», dijo ella, caminando hasta la ventana para mirar el jardín destruido. «Y no quiero ser tu culpa». «Entonces, ¿qué quieres?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Carmen no tenía respuesta, porque lo que realmente quería era imposible. Quería ser libre para amarlo sin esconderse, quería que él pudiera elegirla sin destruir su vida, quería un mundo diferente al que había nacido. «Quiero poder mantenerme con dignidad», dijo finalmente. «Quiero que mis decisiones sean mías, no determinadas por las circunstancias o por la caridad ajena». «¿No es caridad?». «¿No?». Ella se volvió para mirarlo. «¿Entonces qué es?». Álvaro abrió la boca para responder,
pero fue interrumpido por la llegada de Diego, que tocó discretamente la puerta antes de entrar. Patrón, perdón por la interrupción, pero don Rafael está aquí. Dice que es urgente. Carmen vio el rostro de Álvaro oscurecerse instantáneamente. Don Rafael de Montemayor era primo de Álvaro y heredero alternativo del título en caso de que algo le pasara. También era conocido por su ambición sin escrúpulos y lengua afilada. Dile que lo recibiré en unos minutos, dijo Álvaro. ¿Y Diego? La señorita Carmen salió por la entrada trasera muy temprano esta mañana, ¿entendido? Perfectamente, patrón. Cuando se quedaron solos nuevamente, Álvaro se volvió hacia Carmen con expresión tensa. Necesita salir. Ahora. Rafael tiene oídos en todas partes y una imaginación aún peor. Carmen asintió, ya recogiendo sus cosas. Pero antes de salir, se detuvo en la puerta. Sobre tu propuesta, acepto el trabajo. Pero con condiciones. ¿Cuáles? Que sea tratada como cualquier otra empleada. Sin favores especiales, sin miradas especiales. Y cuando te cases, me voy. Álvaro asintió, aunque ella pudo ver el dolor en sus ojos. Acepto tus condiciones. Carmen salió por la parte trasera de la mansión, pero no vio la figura elegante que la observaba desde la ventana del segundo piso. Don Rafael de Montemayor era un hombre alto y delgado, con cabellos castaño claro siempre impecablemente peinados y ojos del mismo color que parecían guardar secretos. A los 28 años, poseía la apariencia de quien había nacido para la intriga, rasgos afilados, sonrisa calculadora y una habilidad natural para estar siempre en el lugar correcto en el momento correcto. Interesante, murmuró para sí mismo, observando a Carmen desaparecer en la curva de la calle. Cuando finalmente bajó para encontrarse con su primo, Rafael ya había formulado un plan. Álvaro. Lo saludó efusivamente, abrazándolo como si fueran los mejores amigos. Qué placer verte tan radiante esta mañana. Rafael, Álvaro respondió con cautela. ¿A qué debo esta visita matinal? Vamos, primo, ¿no puedo visitar a la familia sin motivos especiales? Rafael se instaló cómodamente en el sillón que Carmen había ocupado momentos antes. Pero ya que preguntas, vine a discutir algunos rumores interesantes que llegaron a mis oídos. ¿Qué rumores? Sobre tus nuevos intereses. He oído decir que has estado siendo caritativo con los menos afortunados últimamente. Álvaro mantuvo la expresión neutra, pero Rafael percibió la tensión en sus hombros. La caridad siempre ha sido un valor de nuestra familia. Por supuesto, por supuesto. Rafael hizo un gesto con la mano. Pero algunos tipos de caridad pueden ser mal interpretados. Especialmente cuando involucran a jóvenes atractivas del sexo opuesto. Si tienes algo que decir, dilo claramente. Rafael sonrió, como un gato que acabara de avistar un ratón. Muy bien. Don Luis de Mendoza me buscó ayer. Parece que su hija Isabella presenció una escena comprometedora que te involucraba a ti y a cierta lavandera. La sangre de Álvaro se heló, pero se obligó a mantener la compostura. Y don Luis está preocupado por el efecto que tales asociaciones pueden tener en su hija y sus amigas. Jóvenes impresionables, ya sabes. Rafael examinó sus propias uñas con interés fingido. Él sugirió que tal vez fuera hora de que asumieras responsabilidades más maduras. ¿Cómo qué? Matrimonio, primo. Estabilidad. Don Luis está dispuesto a acelerar las negociaciones para una unión con Doña Esperanza, si eso ayuda a clarificar tu posición social. Álvaro sintió las paredes cerrándose a su alrededor. La propuesta era simultáneamente una oferta y una amenaza,
cásate rápidamente o enfrenta consecuencias sociales devastadoras. ¿Y cuál es tu interés en esto, Rafael? Su primo sonrió abiertamente esta vez. Bueno, si tu reputación sufre daños significativos, nuestro querido tío podría reconsiderar ciertas sucesiones. Me vería obligado a asumir responsabilidades que preferiría evitar, naturalmente. La amenaza velada estaba clara. Rafael se estaba posicionando para heredar el título en caso de que Álvaro se negara a seguir las expectativas familiares. Entiendo, dijo Álvaro lentamente. ¿Y cuál sería tu consejo? Simple. Cásate con Doña Esperanza antes de Navidad, como se planeó originalmente. Interrumpe cualquier asociación inadecuada que puedas haber desarrollado. Y todo volverá a la normalidad. ¿Y si me niego? Rafael se levantó, alisando el chaleco de seda con movimiento deliberadamente casual. Entonces me temo que los rumores se volverán menos controlables. ¿Conoces cómo funciona la sociedad de Cádiz, primo? Una vez que una reputación se mancha, es muy difícil limpiarla de nuevo. Después de que Rafael se fuera, Álvaro permaneció solo en la biblioteca, el peso de las implicaciones presionando sus hombros. Había subestimado el poder de los rumores, había creído que podría proteger a Carmen simplemente ofreciéndole refugio en su propiedad. Pero ahora se daba cuenta de que no existía refugio verdadero. No para ella, no para ellos. Cada momento que pasaran juntos sería usado como arma contra ambos. Y la pregunta que lo atormentaba era simple: ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar por el amor que sentía hacia una mujer que tal vez nunca pudiera tener verdaderamente? Mientras tanto, Carmen caminaba por las calles de Cádiz sintiendo las miradas que la seguían. Algunas eran curiosas, otras de desaprobación, pero todas confirmaban que había cruzado una línea de la cual no habría vuelta atrás. Cuando llegó a su pequeño cuarto, encontró una nota que había sido deslizada bajo su puerta. Sabemos sobre ti y el vizconde. Si quieres que tu reputación permanezca intacta, mantente alejada de él. Esta es nuestra única advertencia. No había firma, pero Carmen no necesitaba una. La guerra había comenzado, y ella estaba en el centro del campo de batalla. La pregunta que la perseguía era: ¿sería lo suficientemente fuerte para proteger no solo su propio honor, sino también al hombre que había aprendido a amar, aunque eso significara perderlo para siempre? Lazos forjados en sacrificio. Las semanas que siguieron trajeron una rutina cautelosa a la mansión Montemayor. Carmen llegaba puntualmente a las 6 de la mañana por la entrada de servicio, vistiendo un delantal sencillo sobre su vestido gris azulado, y trabajaba silenciosamente en la sala de costura hasta el atardecer. Para cualquier observador casual, ella era solo otra empleada, una costurera competente que arreglaba la ropa de la casa y cuidaba las plantas del invernadero con manos hábiles. Pero las miradas que intercambiaban cuando se cruzaban por los pasillos cargaban el peso de todo lo que no podían decir en voz alta. Álvaro había desarrollado el hábito de inspeccionar el invernadero todas las mañanas, oficialmente para verificar el progreso de los plantones que reemplazarían los rosales destruidos. En realidad, era el único momento en que podían conversar sin levantar sospechas. Las petunias se están adaptando bien, dijo Carmen esta mañana de noviembre, regando cuidadosamente las macetas de barro. Deberían florecer antes del invierno. Tienes manos mágicas, respondió Álvaro, observando cómo tocaba cada planta con delicadeza instintiva. Ellas responden a tu cuidado. Carmen sintió calor subir por las mejillas. Incluso conversaciones aparentemente inocentes sobre flores ganaban capas de significado entre ellos. Es solo paciencia, murmuró. Las plantas necesitan tiempo para crear raíces fuertes. Como las personas, dijo el bajito, y ella supo que ya no estaban hablando de jardinería.
El momento fue interrumpido por la llegada de Diego, que tocó discretamente la puerta de vidrio del invernadero. Patrón, don Fernando solicita su presencia en la biblioteca. Es sobre los documentos que llegaron de Madrid. Álvaro suspiró. Don Fernando de Villarreal era el abogado de la familia, un hombre astuto que gestionaba tanto los negocios legales como los matrimonios estratégicos de la aristocracia andaluza. Dile que estaré allí en unos minutos. Cuando se quedaron solos de nuevo, Carmen continuó regando las plantas, pero Álvaro percibió la tensión en sus hombros. ¿Malas noticias de Madrid?, preguntó ella, tratando de sonar casual. No sé aún. Pero probablemente relacionadas con mi futuro próximo. La pausa cargada de significado hizo que Carmen dejara de regar. Sabía en qué se refería al matrimonio. Álvaro. No, la interrumpió suavemente. No digas nada ahora. Esta noche, dejaré una carta en el lugar de siempre. Carmen asintió. Habían desarrollado un sistema, él dejaba notas escondidas en una maceta específica del invernadero, ella respondía dejando las suyas en el mismo lugar. Era peligroso, pero era la única forma de comunicación íntima que les quedaba. En la biblioteca, Álvaro encontró a don Fernando esparciendo documentos sobre la mesa de caoba. Era un hombre corpulento, de barba grisácea recortada con precisión, que siempre usaba trajes negros impecables y anteojos de montura dorada. Álvaro, muchacho, lo saludó con efusividad falsa. Tengo noticias excelentes de Madrid. ¿Excelentes para quién? Para tu familia, naturalmente. Don Fernando ajustó los anteojos. Tu padre logró negociar condiciones extraordinarias para tu unión con doña Esperanza de Córdoba. Álvaro se sirvió coñac antes de responder, necesitando el valor líquido para lo que estaba por venir. ¿Qué condiciones? Además de la dote considerable, la familia Córdoba está dispuesta a asumir las deudas pendientes de las propiedades en Sevilla. Don Fernando sonrió como si estuviera ofreciendo un regalo magnífico. Es una oportunidad única, muchacho. Esas deudas han perseguido a tu familia durante años. ¿Qué deudas? El abogado pareció sorprendido por la pregunta. Vamos, las hipotecas de las tierras que tu abuelo contrajo durante la guerra napoleónica. Los intereses acumulados llegan a una suma considerable. Álvaro sintió el suelo desplomarse bajo sus pies. Sabía sobre algunos compromisos financieros, pero no sobre la verdadera extensión del problema. ¿Cuánto? Aproximadamente 80.000 reales. El número resonó en la biblioteca como una sentencia de muerte. Era más dinero del que la mayoría de las personas veía en toda una vida. ¿Y si me niego al matrimonio? Don Fernando se quitó los anteojos y los limpió lentamente, un gesto que Álvaro reconoció como señal de malas noticias. Tu padre fue muy claro. Si el matrimonio no se concreta, las propiedades tendrán que venderse para saldar las deudas. El título permanecería, pero hizo una pausa significativa. Un vizconde sin tierras es solo un título vacío. Entiendo. Hay más. Don Fernando se volvió a colocar los anteojos. Doña Esperanza expresó el deseo de que la ceremonia ocurra antes de Navidad. Aparentemente, circulan ciertos rumores que ella prefiere aclarar rápidamente. Álvaro se bebió el coñac de una vez, sintiendo el líquido quemar su garganta. ¿Qué tipo de rumores? Nada específico, por supuesto. Solo especulaciones sobre asociaciones inadecuadas. El abogado ordenó los papeles con movimientos precisos. Una esposa establecida pondría fin a cualquier especulación. Cuando don Fernando se fue, Álvaro permaneció solo en la biblioteca, enfrentando los documentos que sellaban su destino. 80.000 reales.
El peso financiero de generaciones de su familia, ahora cayendo sobre sus hombros. Esa noche, escribió la carta más difícil de su vida. Querida Carmen, hoy descubrí que mi situación es más compleja de lo que imaginaba. Mi familia carga deudas que pueden destruir no solo mi futuro, sino el de todos los que dependen de nuestras tierras. El matrimonio no es solo una convención social, es una necesidad económica. No escribo esto para justificar cobardía, sino para que comprendas que no hay decisiones simples en mi posición. Cada decisión que tomo afecta a cientos de personas, arrendatarios, empleados, familias enteras que viven de nuestras propiedades. Siempre dijiste que mereces más que ser un secreto. Tienes razón. Mereces un hombre libre para amarte abiertamente, sin las cadenas que me atan. Perdóname. Ah. Carmen encontró la carta a la mañana siguiente y la leyó 3 veces antes de comprender completamente su significado. Entonces, por primera vez en semanas, lloró, no de autocompasión, sino de una profunda tristeza por un hombre atrapado en una jaula dorada que él no había construido. Pero cuando las lágrimas se secaron, algo más fuerte tomó su lugar, determinación. Esa tarde, en lugar de volver directamente a su cuarto después del trabajo, Carmen tomó un camino diferente por las calles de Cádiz. Se dirigió al barrio donde vivía Esperanza Morales, una mujer viuda que había conocido en la feria y que siempre había demostrado interés en crear su propio negocio. Carmen. Esperanza la recibió con sorpresa en su pequeña casa. ¡Qué placer inesperado! Entra, entra. Esperanza era una mujer de 40 años, cabellos grisáceos recogidos en moño práctico y manos fuertes como las de Carmen. Había perdido al marido en un accidente en el puerto 2 años antes y desde entonces mantenía a los 3 hijos con trabajos de lavado y costura. Esperanza, vine a proponerte algo, dijo Carmen, rechazando el té que le ofrecía. ¿Te acuerdas de haber mencionado que te gustaría tener tu propia lavandería? Claro. Pero es un sueño imposible. No tengo dinero para alquilar un local, comprar los equipos. ¿Y si tuviéramos socias? Esperanza inclinó la cabeza, interesada. Continúa. Conozco al menos 6 mujeres que trabajan como lavanderas independientes. Todas enfrentan los mismos problemas: competencia desleal, falta de equipos adecuados, dificultad para encontrar clientes constantes. Carmen se inclinó hacia adelante. Pero juntas, podríamos alquilar un espacio, invertir en tinas más grandes, crear una reputación sólida. Sería maravilloso, pero aún así necesitaríamos capital inicial. Carmen respiró hondo. Tengo ahorros. 50 reales que guardé a lo largo de los años. ¿50 reales? Esperanza la miró con admiración. ¿Cómo lograste ahorrar tanto? Viviendo de muy poco y soñando con mucho. Las 2 mujeres pasaron la noche planificando. Identificaron un pequeño galpón cerca del río que podría alquilarse, calcularon costos de equipos, discutieron cómo dividir ganancias. Por primera vez en semanas, Carmen se sintió verdaderamente viva, construyendo algo que dependía únicamente de su propia competencia y determinación. A la mañana siguiente, dejó su respuesta en la maceta del invernadero. Querido Álvaro, comprendo tu situación y no la juzgo. Los hombres honorables cargan el peso de responsabilidades que otros ni siquiera imaginan. Pero mientras cumples con tus deberes familiares, yo construiré mi propio camino. Estoy iniciando un negocio de lavandería con otras mujeres de la ciudad. En algunos meses, ya no necesitaré trabajar aquí. Podrás casarte con conciencia limpia, sabiendo que no dejaste a nadie desamparada. Admiro tu valor para hacer lo necesario, aunque sea doloroso. Espero que algún día puedas admirar el mío también. C. Cuando Álvaro leyó la carta, sintió una mezcla de orgullo y desesperación.
Orgullo por la fuerza e independencia de Carmen, desesperación al darse cuenta de que ella se alejaba de él con la misma determinación con que se había acercado. Esa tarde, mientras ella trabajaba en el invernadero, él apareció con una expresión que ella no pudo descifrar. Me enteré de tus planes, dijo sin preámbulos. ¿Cómo? Diego te oyó conversando con Esperanza Morales en la calle ayer. Estaba preocupado de que fuera una forma de dejar la ciudad. Carmen continuó regando las plantas, no confiando en que su voz permaneciera firme. Es una forma de recuperar mi independencia. Admiro eso. La voz de él era baja, cargada de emoción. Admiro tu fuerza, tu negativa a aceptar la derrota. Y yo admiro que hayas elegido cargar el peso de tu familia en los hombros, incluso cuando eso significa sacrificar tu felicidad personal. Permanecieron en silencio por un momento, separados solo por unos metros de espacio físico, pero unidos por una comprensión profunda de sus respectivos sacrificios. Carmen, dijo Álvaro finalmente. Quiero que sepas que estos meses han sido los más felices de mi vida. Y los más dolorosos de la mía, respondió ella, aún sin mirarlo. Porque me mostraron lo que podría ser el amor, poco antes de enseñarme que no siempre el amor es suficiente. No lo es. Pero tal vez sea mejor así. Carmen finalmente se volvió para mirarlo. Tal vez sea mejor amar a alguien y perderlo por razones nobles que nunca haber conocido el amor. ¿Crees eso? Tengo que creerlo. Es la única forma de soportar lo que viene. Esa noche, don Rafael de Montemayor cenó with don Luis de Mendoza y su hija Isabella. La conversación giró principalmente en torno a los preparativos del matrimonio de Álvaro, pero Rafael guardó su jugada más importante para el final. Don Luis, dijo, sirviéndose vino. Creo que es hora de tomar medidas más directas en relación a los problemas que discutimos. ¿Qué tipo de medidas? Rafael sonrió, y había algo predatorio en su expresión. Mañana, algunos conocidos nuestros harán una visita a la pequeña lavandería que se está organizando en el barrio pobre. Solo para aclarar ciertas cuestiones de propiedad y licencias comerciales. Isabella aplaudió como una niña ante un regalo. ¡Oh, qué maravilloso! Finalmente alguien pondrá a esas personas en el lugar al que pertenecen. Don Luis asintió aprobando. A veces, el orden social necesita mantenerse a través de acciones prácticas. Pero ninguno de ellos sabía que sus palabras habían sido escuchadas por María, una joven criada que limpiaba el salón adyacente. Y María, que había crecido en el mismo barrio que Carmen, no perdería tiempo en avisar sobre el peligro que se acercaba. ¿Sería la determinación de Carmen lo suficientemente fuerte para resistir el primer ataque directo de los poderosos? ¿Y descubriría a Álvaro sobre el sabotaje planeado a tiempo para impedirlo, o sus propias cadenas le impedirían proteger a la mujer que amaba? Deja tu like si apoyas este amor prohibido, tanto como nosotros. Y aprovecha para suscribirte y continuar siguiendo cada detalle de este romance. Así no te pierdes la continuación de esta historia y de muchas otras llenas de amor.